versículo 57. Hoy vamos a hablando de la cristología bíblica, o sea, el estudio de Cristo. Hemos comenzado a hablar de los oficios de Jesucristo. 53, perdón. Y las últimas semanas hemos estado hablando del primer oficio de Cristo, el oficio sacerdotal. Y hoy vamos a una vez más enfocarnos en ese oficio sacerdotal. Y yo quizás lo puse un subtítulo que sería la obediencia sacrificial de Cristo. La obediencia sacrificial de Cristo. Isaías 53, versículo 10 y versículo 11 dice de la siguiente manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Puede tomar asiento. Comencemos diciendo esta noche que el núcleo que logró la redención de Cristo, la redención de Cristo a favor de su pueblo, fue la obediencia a la voluntad del Padre. Ese fue el núcleo, la obediencia a la voluntad del Padre. Así como todos sabemos, ¿no?, que hemos estudiado a lo largo de la Escritura, de la misma manera como la desobediencia al mandato de Dios o a la voluntad de Dios hundió a toda la raza humana en pecado y en miseria, la obediencia de Cristo salva a los pecadores. Mira lo que dijo Martín Lutero sobre esto, el reformador. Dios nos justifica por la fe, por medio de la fe se aferra a Cristo. Así que es sobre la base de las obras de Cristo, no de las nuestras, que somos justificados. Es sobre la base de las obras o de la obra de Cristo, no sobre las nuestras, en que tú y yo somos justificados. Es decir, somos declarados justos o inocentes. Mira la pregunta que hizo Juan Calvino y a la cual él mismo contesta. Él pregunta esto: ¿cómo ha abolido Cristo el pecado? Ha desterrado la separación entre Dios y Dios, bueno, de hombre, el hombre, y ha adquirido la justicia para que Dios nos favorezca y sea bondadoso con nosotros. Y mira lo que él responde: porque todo el curso de su obediencia, por todo el curso de su obediencia, pero más precisamente la muerte de Cristo, incluso en la misma muerte, su obediencia voluntaria es la más importante, porque su sacrificio no ofrecido voluntariamente no habría promovido la justicia. Por eso es que Isaías, el pasaje que acabamos de leer, lo llama a Jesucristo mi siervo justo. Allá en Isaías 10, Isaías 53, versículos 10 y 11, que ya
leímos, pero déjeme leer una vez más. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios, de Jehová, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es un siervo que hace la voluntad de su amo. Y Cristo fue ese siervo que se sometió voluntariamente. Él tomó la responsabilidad que el Padre le asignó, se sujetó y la cumplió al pie de la letra. Y esto lo vemos ahí en Filipenses 2:7, ¿no? Cuando dice que tomó la forma de siervo. Vaya a Mateo 12, vamos a leer dos versículos, 17 y 18. Porque Cristo actuó durante todo sus días de humillación aquí en la tierra. Cristo actuó como siervo. Mira lo que dice Mateo, versículo 12. Y siervo o esclavo, ¿no? En el contexto de la escritura, pues sometía siempre lo que decía a la voluntad de su amo. Mateo 12, versículo 17, es lo que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, vamos a mirar por un momento la obediencia de Cristo como centro de su obra sacerdotal. Estamos hablando de Cristo como sacerdote, vamos a mirar su obediencia. Como ya hemos dicho hasta este momento, el sacerdote en el antiguo pacto, o sea, el hombre que había sido asignado como sacerdote, vemos a Cristo manifestado allí en su obediencia, porque todo lo que hacía el sacerdote era una ilustración de lo que Cristo iba a realizar. El sacerdote arónico no trataba de convencer a Dios para que Dios hiciera la voluntad del hombre, era todo lo contrario. El sacerdote arónico lo único que hacía era poner en práctica lo que Dios pedía. Eso lo vemos en Levíticos 9, del 6 al 10. Usted anótelo y luego usted lo busca. O sea, esa era la responsabilidad del sacerdote. No era convencer a Dios para que hiciera lo que el hombre quisiera, sino más bien mostrarle al hombre lo que Dios pedía que se tenía que hacer. Entonces, en el antiguo pacto, la salvación, el perdón de pecados del pueblo dependía de que el sacerdote obedeciera los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios había estipulado que se debía hacer en la ley ceremonial, si el sacerdote no lo hacía o no obedecía, ¿qué pasaba? El sacrificio era ¿qué? Nulo delante de Dios. Dependía de la obediencia. Miren, por ejemplo, en Levíticos 10 lo que pasó. Levíticos 10, versículos de 1 al 3. Un ejemplo de lo que no debería hacer el sacerdote. El sacerdote tenía que hacer lo que Dios mandaba, como Dios lo mandaba, en el orden que Dios lo había establecido. Pero aquí miramos en Levíticos 10 el pecado de Nabat y Abiú, dice los hijos de Aarón. ¿Y lo que dice? Lo tiene. Dice: y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Muy bien. Sobre el cual pusieron incienso
y ofrecieron delante de Jehová, este es el problema, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué significa fuego extraño? Simplemente que hicieron algo que Dios no había mandado hacer. Dice que Él nunca les mandó. O sea, no se trata, cuando uno sirve a Dios, no se trata de lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que está de moda, sino lo que Dios manda. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, o eso signifique ir en contra de la corriente. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pues cuando ofrecen fuego extraño, le están robando ¿qué? La gloria a Dios. Y Dios tenía que ser honrado. Entonces la labor fundamental de Cristo, entonces, volviendo a Cristo, como sacerdote, ofreciéndose como sacrificio a Dios, giró todo el tiempo en torno a la obediencia. La obediencia. Y si usted quisiera resumir lo que Dios siempre pide desde Génesis hasta nuestros días, siempre pide ¿qué? Obediencia. Los sacrificios representaban una entrega total. No era una parte, era una entrega total de uno mismo. Y esto está plasmado en Romanos 12:1, ¿no? Creo que todos lo conocemos, el 1 y el 2, ¿no? Que debemos presentarnos delante de Dios como ¿qué? Como sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios. En el holocausto o en el sacrificio que se hacía, era una entrega total, no era que entregaba la pata. No, era una entrega total. Cuando tenía que entregar toda la vida, no era una parte de la vida. Era todo el animal que era puesto en el fuego y se hacía el sacrificio. Sin embargo, y póngame atención en esto porque tiene aplicación en nuestros días, sin embargo, Dios en sí no estaba buscando tanto un ritual externo. Por muy costoso que fuera, lo que Dios estaba buscando era un sacrificio ¿qué? Interno ¿de qué? De obediencia. Eso es lo que dijo Samuel, ¿no? Allá en Samuel capítulo 15, versículo 22, ¿no? Que se complace a Dios de solo holocausto y sacrificio, pero la obediencia es mejor que los sacrificios. Y yo creo que eso es cuando yo pienso en ese sacrificio interno de obediencia, yo pienso en Abraham e Isaac. Yo creo, no sé, en mi limitación, quizá lo esté creyendo mal, pero pues en mi limitación, esto es lo que yo creo. Que cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, hace mucho rato, ya lo había matado. ¿En dónde? En su corazón. Eso es lo que yo creo, mi hermano. Hace rato él, y me agarro a eso porque después cuando van caminando hasta cierto punto que empiezan a caminar, él solo él dice, iremos con el muchacho a adorar a Dios. Cuando el hijo, acostumbrado a ver sacrificios, a ver el cordero, le pregunta al padre: papi, yo veo todo, lo único que no veo es el ¿qué? El cordero. ¿Y qué le contestó Abraham? Dios proveerá. Entonces no es únicamente, hermano, cantar por cantar, gritar por gritar o hacer lo que hagamos aquí. Es Dios está mirando que hay la motivación de mi corazón.
la obediencia. Entonces, Dios está buscando un sacrificio interno de obediencia. Y eso es lo que Él mira. Los seres humanos vamos a mirarlo de afuera, porque solamente es donde podemos mirar. Dios mira lo de adentro. Pero le digo una vez más, volviendo a Samuel cuando fue a ungir al rey. Dios, ¿qué le dijo? No mires su apariencia, porque yo miro el corazón. Cuando desechó el reinado de Saúl, ¿qué dijo? Yo me he conseguido un rey conforme a qué? A mi corazón. No es un hombre que no fuera a pecar, porque pecó igual que Saúl, pero en su corazón había una disposición hacia Dios que Saúl no tenía. Miren lo que dice el Salmo 40, voy al Salmo 40, lo que dice el salmista David en referencia a esto. Salmo 40, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Él dice: no deseaba sacrificio, no se deseaba ofrenda, sino una actitud en el corazón en el cual se pueda deleitar en la voluntad de Dios. Y este salmo vemos su cumplimiento en Cristo, donde vivió una obediencia perfecta y culminó en ofreciendo su vida como sacrificio, como ofrenda, una sola vez para siempre, por los pecados de los suyos, como dice Hebreos capítulo 10, del 4 al 12 que ya hemos leído. Entonces, el Hijo encarnado obedeció, mientras Adán falló. Y como dijo este comentarista, ¿no? Cristo y Adán son las dos cabezas, ¿no? La cabeza de la antigua humanidad y la cabeza de la nueva humanidad. Mire cómo lo puso Pablo en 1 Corintios 15, 22. Un recordatorio, y creo que esto ya lo conocemos. 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si estás en Cristo, vas a ser vivificado. Si todavía estás bajo, ¿qué digo yo?, el liderazgo de Adán, estás muerto. No importa que tu papá sea cristiano, tu mamá sea cristiana. No importa que vengas a una congregación cristiana. Si no has nacido de nuevo, si no estás en Cristo, dice aquí, estás todavía en Adán y estás muerto. Ahora, con respecto a la obediencia de Cristo y la desobediencia de Adán, es lo que dijo el teólogo Douglas Hell. Ahí va a estar al frente para que usted me siga. Dice: en el principio, Dios creó a Adán para que fuera un hijo amoroso. Y el amor siempre se demuestra con la obediencia. Hasta ahí. Y él pone referencia a Juan 15, 10, 14. ¿Cómo se demuestra el amor? Con la obediencia. ¿Qué dice Jesucristo? Si me amáis, no es mandándole besos a Dios. No es publicar en las redes sociales: yo amo mucho al Señor. No, es viviendo una vida de obediencia.
a lo que Él dice en su palabra. ¿Eso es fácil obedecer a lo que Dios dice en su palabra? No. Porque muchas veces eso va a chocar contra nuestros deseos, contra lo que estamos acostumbrados a vivir, contra lo que la cultura nos dice. Pero dice, Adán no rindió una obediencia amorosa. Por eso, como dice Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo propio, envió a su propio Hijo a vivir una vida de obediencia amorosa, más profunda y plena. Lo envió a vivir una vida amorosa, profunda y plena. Plena es que completa. Entonces, mientras uno no vivió una vida amorosa de obediencia, Jesucristo vino y vivió una vida de obediencia completa. Sigue diciendo él, al hacerlo, el Hijo de Dios encarnado obedeció de corazón. En cada pensamiento, palabra y acción. Toda la santa voluntad del Padre, cumpliendo así las intenciones originales de Dios en su creación de Adán y su posteridad, o sea, nosotros. Me encanta esta parte, dice, obedeció de corazón. Si usted tuviera que decir qué es obedecer de corazón, ¿qué diría? Sin reserva, dice la hermana, con sinceridad, con rectitud, sin amor, sin esperar nada a cambio, o con amor, perdón, con amor sin esperar nada a cambio, es que es lo que digo, con gozo, con alegría. Recuerden que cuando nosotros pensamos, tristemente para nosotros, corazón, para nosotros es esto. ¿Cierto? Para nosotros corazón es ¿qué? Amor. Te amo con todo el corazón. No, pero en la escritura corazón ¿qué es? Mente. Aquí tenemos que poner entrañas. Por lo que cuando usted está enamorado siente cositas es por aquí. Es por eso. Cuando usted está nervioso es por acá. Entonces dice, es una obediencia con toda nuestra mente. Mente involucra entendimiento. Dios pide de nosotros que lo obedezcamos con entendimiento. Cuando podríamos involucrar aquí también todo nuestro ser. O sea, no, bueno, Dios, yo te amo nomás con la mente, pero mi cuerpo está en otro lado, como decíamos el domingo. Porque la gran mayoría de cristianos dicen, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti, pero los miércoles no estoy dispuesto a bregar, por ejemplo. Y aclaro para que nadie se va a molestar conmigo. Yo estoy sacando al que están enfermos, a los que están trabajando, que están de vacaciones. Estoy hablando del que se queda en la casa de vago. O sea, el que está trabajando, el que está enfermo, pues está enfermo, el que está de vacaciones, pues está de vacaciones. Salió del pueblo. Oh, Señor, tú sabes que yo te doy, Señor, yo con toda mi mente te amo, Señor, todo mi corazón. Pero cuando hay que hacer algo para el Señor, entonces empiezan las excusas baratas que ya vemos ahí. ¿No? Que compré un carro y voy a probarlo. Compré una casa y voy a mirarla. Y todas las excusas extrañas que empezamos a sacar. Y dice este hombre que era con todo el corazón y dice, en cada pensamiento, en cada palabra y acción, toda
la santa voluntad del Padre. No es una parte, toda. Hermano, la ofrenda de Cristo como nuestro sacerdote, porque nos estamos presentando ahora como nuestro sacerdote, no solamente fue sufrir, porque uno a veces piensa en la pasión de Cristo y ay sí, cómo sufrió, pobrecito, sufrió. No solo fue sufrir, él sufrió, sino que como hijo fue obediente. Si él hubiera sufrido todo lo que sufrió y no hubiera sido obediente, ¿qué pasa? No sirve. Todo lo que el Padre ordenó. Por eso que en algún momento decía, o él dijo, yo no vine a hacer lo que yo quiero. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Hermano, Cristo, esa obediencia perfecta de Cristo nos fue imputada. Es decir, Cristo obedeció perfectamente por aquellos que están en Él. Algo que tú y yo no podíamos hacer. Y cuando hablamos de la obediencia de Cristo, hay dos aspectos de la obediencia de Cristo que vamos a meditar. Y es la obediencia, a ver, pongámoslo que así, la obediencia pasiva y la obediencia activa. Hasta la contabilidad tiene esta cosa, los activos y los pasivos. La obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Estos aspectos son importantes. Mire, la Confesión Bautista de Fe de 1969, y una vez más aclaro que es una confesión, simplemente es un resumen de las doctrinas que creemos que la Biblia enseña. Eso es lo que es la Confesión Bautista. No reemplaza la Biblia, no. Es simplemente un resumen de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña en relación a ciertos temas en particular. La Confesión Bautista, en relación o tratando de explicar lo que creemos nosotros de la justificación, porque creemos en la justificación, la Biblia enseña la justificación. Miren lo que dice la confesión en referencia en ese punto a la justificación, lo que creemos. Dice lo siguiente: que Dios considera justo a los creyentes, miren lo que dice, imputando la obediencia activa de Cristo a toda la ley y pasiva en su muerte para su entera y única justicia. Así lo presenta la confesión. Que Dios considera justo a los creyentes, amén, eso lo creemos. ¿Cómo nos considera? Imputando, o sea, se nos fue otorgada la obediencia activa de Cristo. ¿A qué? A toda la ley, y la obediencia pasiva en su muerte para su entera y única justicia. Ahora, déjeme definirle lo que es la obediencia pasiva y la obediencia activa de Cristo. Lo voy a poner al frente para que usted lo anote más fácil. El término obediencia pasiva se refiere a la sumisión o el sometimiento de Cristo al propósito de Dios que sufriera y muriera por nuestros pecados. Eso ya lo leímos en Isaías 53. Lo digo una vez más. El término obediencia pasiva se refiere a la sumisión o sometimiento de Cristo al propósito de Dios que sufriera y que muriera por nuestros pecados. Esa es la obediencia pasiva de Jesucristo. Y esto lo vamos a mirar más adelante. Pero cuando nosotros pensamos en su obediencia pasiva, estamos hablando
¿Sabe de qué? Del cordero. Del cordero que era sacrificado en el sacrificio expiatorio. Entonces, cuando pensamos en la obediencia pasiva, entonces es el sometimiento de Dios, de Jesús, perdón, a todo lo que el Padre había estipulado que tenía que hacer para que sufriera en nuestra muerte, en la muerte. Y luego también esa obediencia pasiva está relacionado a Él mismo como cordero que era sacrificado. Ahora, cuando pensamos en la obediencia pasiva, no debe entenderse como que Cristo era una víctima indefensa, no. Porque la Biblia dice que Él voluntariamente se ofreció y que Él entregó su vida por el castigo al pecado, así que no se puede entender de esa manera. Se entiende simplemente como esa obediencia que Él tuvo a las demandas que Dios pedía en la ley. Ahora, ¿qué es la obediencia activa? Por otro lado, se refiere a la observancia o al cumplimiento por parte de Cristo de los mandamientos que Dios ha revelado en su palabra. La activa es el cumplimiento de Cristo a los mandamientos que Dios había ordenado en su palabra. Y una vez más, cuando pensamos en el sacrificio expiatorio, si en la obediencia pasiva Jesucristo es el Cordero, en la obediencia activa, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo en la obediencia activa? Nosotros ya lo vimos. Estoy diciendo dos términos, pero ya lo vimos. Si en la obediencia pasiva, si en la obediencia pasiva Jesucristo es el Cordero, en la obediencia activa, ¿quién es Jesucristo? El sacerdote, gracias. Fácil, ¿verdad? Somos sacerdotes. Es el sumo sacerdote que ofrece ¿qué? El cordero en el sacrificio. Y los dos, ¿no? Estos dos, ¿no? La obediencia pasiva y activa, obediencia activa, están relacionados. Vaya a Isaías 53. Y vamos a leer el versículo 11 solamente. Creo que ya lo leímos al principio. Entonces en la Escritura vemos la necesidad de esa obediencia tanto pasiva como activa. La activa, ¿no? El cumplimiento de los mandamientos de Dios, y la pasiva en el sometimiento a lo que Dios pedía de él. O 53:11, ¿lo tiene? Dice, y verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? Los santos. Dice, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que, hermano, nuestra justificación, y tiene que tenerlo siempre bien claro, nuestra justificación dependió de que Cristo cargó nuestros pecados como el siervo justo. Es decir, el siervo que obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, nuestra confianza en Jesucristo, o nuestra confianza en Dios, está fundamentada en la justicia de Cristo y en el sufrimiento de Cristo
para aplacar la santa ira del Dios 3 veces santo. No, yo creo que quizás eso es lo que nos motiva más allá en Efesios 5:2, donde el Hijo dedicó toda su vida, ¿no?, a cumplir lo que el Padre pedía en la ley ceremonial y para mostrarnos el perfecto amor. Miren lo que dice Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y saben que ahí miramos ahí, hermanos, que Cristo en su ministerio terrenal cumplió perfectamente la obediencia al gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo. Los dos más importantes los cumplió. Eso es lo que dice aquí. Andar en amor como Cristo también nos amó. ¿Cómo nos amó? Al punto de que se entregó por nosotros. Ese es el amor por nosotros. ¿Y cómo sabemos que amó a Dios? Bueno, porque se sometió al plan de Dios por encima de todo, por encima de su propia vida. Ahora miremos rápidamente, pues no sé si rápidamente, pero miremoslo. La expiación de Jesucristo desde la perspectiva pasiva y activa. La víctima, pensemos en la víctima. Aquí, la víctima, esta es la víctima, el Cordero. Una de las características del Cordero que era sacrificado era que el Cordero mantenía una postura pasiva. El Cordero era llevado a ese lugar y ¿qué decía el Cordero? Nada. No salía corriendo. Vemos es que, perdóneme, yo no lo tenía escrito, pero como que diciéndolo uno se le viene muchas cosas a la cabeza. Pero pienso por un momento en quién está pensando en Isaac. Llegó un momento donde el papá lo tuvo que haber amarrado y lo tuvo que tener listo para degollarlo. ¿Qué hizo Isaac? Ahí estaba. O tú hubieras salido corriendo. Pasivo, eso es pasivo. Ahí estaba. Entonces, el Cordero tomaba una postura pasiva, o sea, no hacía nada. El sacerdote lo agarraba, lo degollaba y lo presentaba delante de Dios como víctima, derramaba su sangre para satisfacer la justicia de Dios. Eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y moría en lugar del pecador culpable. Ese era un símbolo de lo que Jesucristo era un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer. Porque cuando Jesucristo vino como Cordero, Cristo asumió mi culpa y asumió ¿qué? Tu culpa. Cristo la asumió. Segundo, vemos a Cristo muriendo por mi pecado y por tu pecado. Y en tercer lugar, vemos a Cristo levantándose de la muerte perfecto y ahora está con el Padre intercediendo por usted y por mí, si estamos en Cristo. Y eso es lo que dice Isaías 57, Isaías 53, versículo 7. Porque de la misma manera como ese Cordero era pasivo, fue la misma postura de Jesucristo, y el profeta Isaías lo deja bien claro en el Salmo 53, Isaías 53, un pasaje netamente mesiánico. Miren lo que dice: angustiado él, afligido, ¿qué dice? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Da la impresión, yo no soy experto en corderos y no lo averigüé,
Pero según lo que entiendo aquí, el cordero parece ser que lo va llevando a matarlo y no dice ningún igual. No sé si las vacas las van llevando a ordeñar y van también calladitas o se quejan. No hay que se quejan. ¿Cierto que quejan, hermano? ¿Usted que la experta en eso? Algunas hasta pegan patadas, dice la hermana. Dice, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció. Eso sí lo he visto yo, películas o documentales, están cortando la lana a la oveja y la oveja está. Pues hay muchos que le están sacando la lana y también están callados. Están sacando la lana. No lo hayan pensado los amigos. Dice, y no abrió su boca. Entonces su papel de víctima, de sacrificio, fue pasivo. No dijo nada. Y ya eso lo miramos cuando estudiamos todos los juicios a los que Jesucristo fue sometido. Lo maltrataban, lo pateaban, lo humillaban y Jesucristo callado. Se parece a nosotros, que nos dicen algo que no nos gusta y respondemos con 2 piedras en la mano. Y como hoy la cosa está más moderna, entonces nos vamos a las redes sociales y empezamos a disparar versículos como locos allá. Al que le caiga. A ver, el que entendió, pero el que sabe que lo estoy mandando lo va a entender. Y empiezan a mandar versículos. Y alabado sea el Señor. Y nos falta el que diga, amén, hermano, gloria a Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, todo animal que ofrecían era un animal pasivo. Cristo, como esa víctima, fue pasivo. Ese fue el fruto de la obediencia de su Padre. Soportó ser llevado a la cruz, soportó ser clavado en la cruz, porque estaba sometido a la voluntad del Padre. No es que Cristo fue muerto porque no se sometía a las enseñanzas de los líderes religiosos, como dijimos la semana pasada, que algunos piensan. No fue llevado a la cruz por los gritos de la multitud que gritaban crucifíquenlo. Él fue llevado a la cruz, o él fue a la cruz por amor al Padre y por amor a usted y a mí. Se dejó llevar al matadero con una actitud pasiva. Mientras tanto, en el otro papel, el sacerdote, que tiene un papel activo, ¿qué hacía el sacerdote? Pues el sacerdote, ¿qué hacía? Tomaba a la oveja o al cordero, la amarraba si era necesario, lo que tenía que hacer, y empezaba a degollar, a hacer el sacrificio que tenía que hacer. Y luego con esa sangre, ya lo enseñamos la semana pasada, entraba al lugar santísimo, al único lugar donde solamente podía entrar él solito, y ofrecía el sacrificio en los elementos que se presentaban allí, pidiendo el perdón de Dios por los pecados personales y los pecados del pueblo. Así que tenemos el resumen aquí. Tenemos la víctima en su papel pasivo, Jesucristo, que era sacrificado por el sacerdote, y por la otra parte tenemos al sacerdote que ejerce de papel activo, sacrificando a la víctima. Jesucristo en la cruz del Calvario actuó tanto como sacerdote y actuó tanto como cordero. Y ahora mira algo interesante. Este trabajo que tenía que hacer el sacerdote no era un ritual mecánico. ¿Qué es hacer algo mecánico? Sin pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, usted respira mecánicamente. O alguien tiene que estar pensando, me toca exhalar, me toca inhalar, me toca exhalar, me toca inhalar. Aquí ninguno está pensando en eso. Quizás la única vez que usted y yo pensamos en eso es cuando tenemos gripe, que la nariz está tapada y entonces empezamos a pensar. Ahora que lo dijo. Que te pongo la traje. Mientras tanto, usted no está preocupado por eso. Usted no está preocupado por mantener la temperatura de su cuerpo. ¿Quién se encarga de eso? Eso lo hace mecánicamente su cerebro. Sí, el mío me dijo hace mucho tiempo. Y algunos venimos delante de forma mecánica. No, él tenía que recordar en su mente
y su corazón, como lo quiera poner, mente y corazón, que todos los símbolos que encerraban esto tenía que hacerse con toda la conciencia pertinente. Es más, en sus vestiduras, en un lado de la vestidura, ellos tenían un letrero que era hecho con oro que decía santidad a Jehová. O sea que la reverencia de ellos tanto era externa como tenía que ser que interna. Porque cuando él se metía al lugar santísimo, hermano, estaba entrando a un lugar de adoración. Estaba entrando a un lugar de santidad, de confesión. Y que se iba a presentar delante del Dios tres veces santo, que si se presentaba haciendo algo inapropiado o incorrecto, hasta ahí le llegaba. En el acto, o sea, ahí no había oportunidad de pregunta, no, en el acto. Así como le pasó a Ananías y a Zafira. Mintieron y apenas, ¡pum! No explicación, no, en el acto. Entonces el sacerdote era consciente, cuando él entraba ahí a hacer todo esto, era consciente de que estaba delante de un Dios santo y de que el hombre, viéndolo a él, había pecado contra la santidad de Dios y estaba buscando misericordia y gracia de Dios por el pecado. Entonces él sabía que, digamos, si salía de él simplemente por la gracia de Dios. Entonces la disposición del sumo sacerdote tenía que estar centrada en la adoración, en la confesión de pecados, para que el perdón de Dios llegara sobre él, sobre el pueblo, y pudiera reconciliar a Dios con el pueblo. Y una vez más, todo apuntaba a Jesucristo. Cuando usted mira la oración sacerdotal de Jesucristo allá en Juan capítulo 17, encontramos a Jesucristo en esa labor de sacerdote. Está intercediendo por su pueblo, está recordando a su pueblo en la oración, está anticipando su sacrificio por ese pueblo, está pidiéndole a Dios por aquellos que, o al Padre por aquellos que el Padre le dio para que sean guardados del mal. En esa oración está solicitando que sean guiados y está pidiendo por los suyos para que reciban ese privilegio, ¿no?, de ser aceptados ante el Padre. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año repitiendo, y Jesucristo, pues, gracias a Dios, entró una sola vez como sacrificio por nosotros. Es lo que dice, creo que esto es lo que dice la misma palabra que Pedro usa ya en 1 de Pedro 2, versículo 24. Le dice: quien cargó él mismo nuestros pecados sobre el madero. Entonces el sacerdote agarraba a la víctima, la mataba y le presentaba: Jesucristo fue clavado en la cruz, llevando tu pecado, y se presentó a sí mismo en ofrenda por usted y por mí, para los que están en Cristo. Y yo digo, si tú no estás en Cristo, pues es mi oración de que Cristo, el Espíritu Santo, pueda abrir tus ojos, pueda ver tu condición espiritual y entender que solamente en Cristo hay salvación. No hay otro lugar donde hay salvación. No es una iglesia, es en Cristo. Y una de las cosas que, unas implicaciones prácticas del sacrificio de Cristo que nos pueden ayudar en su acción tanto pasiva como activa, que nos pueden ayudar en nuestro caminar cristiano, son las siguientes. Voy a decirles 7 rápidamente para terminar. En primer lugar, ¿no?, esta doctrina de la obediencia activa y pasiva de Cristo, en primer lugar, reconoce que Dios glorifica su justicia y su ley.
Que la obediencia activa y pasiva de Jesucristo nos permite ver que Dios glorifica su justicia y su ley. Y además la gente siempre pregunta, ¿y no era más fácil que Dios perdonara a todos? Bueno, si Dios hubiera hecho eso, simplemente Dios no hubiera sido justo. En segundo lugar, confía en que solo Cristo te librará del castigo que mereces. Solo Cristo nos libra del castigo que merecemos. Yo a veces escucho por ahí gente que dice, no, que tú mereces, que tú mereces, que tú mereces. No merecemos sino la muerte. En segundo y tercer lugar, la obediencia activa y pasiva de Jesucristo nos lleva a descansar. Descansa tu esperanza en la perfecta obediencia de Cristo como tu justicia. Él vivió una obediencia perfecta y por eso nos otorgaron su justicia. En cuarto lugar, resiste a la tentación de juzgarte por el rigor y la severidad de la ley, o sea, que no haya culpabilidad. Es que yo no puedo cumplirlo, claro, no podemos, pero tenemos a Dios, a Jesús de nuestro lado, el Espíritu Santo, que con el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, nos fortalece para luchar contra esas tentaciones, contra el pecado, y mantenernos firmes. En quinto lugar, considera el alto valor de la obediencia a los ojos de Dios. Hermanos, la obediencia es de mucha importancia. Y si pudiéramos hablar de la obediencia, creo que el claro ejemplo para hablar de ello es el caso de Saúl. Porque a veces queremos, ¿cómo dice esta palabra? Impresionar a Dios con cosas externas, cuando no estamos obedeciendo quizás cosas pequeñas que Él está pidiendo de nosotros. Pues voy, en sexto lugar, corre la carrera de la obediencia a imitación de Cristo. Es decir, imitando a Cristo. El que dice que está en Cristo debe hablar como Él anduvo. Hermano, enfoquemos nuestra mente. Que todas nuestras energías estén enfocadas en el objetivo de obedecer la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues lea la Escritura. Romanos dice que es buena, agradable y perfecta. Y en séptimo lugar, por último, mantén la paciencia y la felicidad en el sufrimiento, incluso hasta la muerte. Hermano, cuando estemos sufriendo por causa de Cristo, no por malas decisiones nuestras, sino por causa de Cristo, mantén la paciencia, mantén la felicidad. Va a haber bendición. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesucristo, pero confiad, yo he vencido. El Salmo 23, el Salmo 23, no, Él es mi pastor, nada me faltará. Cuando ande en desiertos, en dificultades, su mano estará conmigo, su vara y su callado me infundirán ¿qué? Aliento. Amén. Comentario o pregunta. ¿Una pregunta? Ok, vamos a mirar alguna oración entonces, póngalo de silencio. Padre, te damos gracias porque tu palabra, porque al mirar esa obediencia tuya en el sacrificio, simplemente es un reto más para nosotros de preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos en nuestra obediencia a ti.
Señor, somos llamados a obedecer de principio a fin. Y permite que nos podamos examinar a nivel personal. Señor, y que podamos hacer los correctivos necesarios. Porque tú que eres nuestro máximo ejemplo, viviste una vida de obediencia. Y gracias a esa obediencia, Señor, hoy podemos tener vida en ti. Señor, entendemos que somos llamados a responder con obediencia. Señor, enséñanos cada día a desear conocer más tu voluntad y que tu Espíritu Santo nos equipe, nos capacite para cada día podernos someter en obediencia a tu palabra. Oh, gracias, eterno Señor. Gracias, Padre. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, aquellos que todavía están muertos en delitos y pecados, para que tu Espíritu Santo hable en sus corazones, que tú traigas claridad, ellos puedan ver la condición de su alma y puedan acudir al Dios que da vida, que puedan acudir pidiendo perdón y arrepentimiento ante ti, Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias,